Historias de venganza. Parte 34. Mi madrastra se vengó de todos nosotros por las infidelidades de mi padre. Honestamente no sé en qué categoría va esta historia porque tiene un poco de todo. Padres que creen tener derecho, gente que cree tener derecho, venganza, etc. Esta historia se extiende por una década por lo que será una historia larga. Yo vengo de una familia tóxica típica. Mamá y papá se odian y parece que pasan todo su matrimonio hablando de divorciarse, una hermana mayor con la que no me llevo bien pero con el paso del tiempo se convirtió en mi mejor amiga y mi héroe. Yo tenía 14 cuando todo esto empezó. Mi papá trabajó al otro lado del océano la mayor parte de mi vida y solo estaba en casa por 5 meses al año. Esto empieza cuando mi mamá pierde la batalla contra el cáncer. Estuvo hospitalizada un tiempo y fueron tiempos duros. Yo me había rendido ya, apenas si la iba a ver, simplemente no podía verla decayendo en una cama de hospital. Mi papá fue igual y la héroe de esta historia fue mi hermana. La que nunca se llevó bien con mi mamá, sostuvo su mano hasta el último momento. Ahí fue donde mi hermana se ganó mi respeto. La vida de mi papá apenas cambió después de esto y aún ni nos daban las cenizas de mi mamá cuando él ya estaba de viaje otra vez, dejándonos a mí y mi hermana. Mi hermana en ese entonces ya no vivía en casa, vivía con su prometido. Él no aparece en esta historia porque la engañó y se separaron. Entonces yo me quedé viviendo solo, a mis 14 en lo que solía ser nuestro hogar familiar. Pronto conseguí a alguien que rentara un cuarto de la casa para poder vivir de ese dinero. Como dije, mi papá estaba fuera del país por 7 meses al año, eso significa que estaba en casa por 5 meses, o eso se suponía. La verdad es que no, mi papá era un mujeriego e incluso en esos 5 meses apenas y lo veía ya que él se quedaba en la casa de cualquier mujer con la que estuviera saliendo. 4 años después, cuando mi papá conoció a la que sería mi madrastra, él estaba comprometido con otra mujer que desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. La madrastra malvada fue la esposa de un político fallecido. Nunca pude averiguar con exactitud qué tanto le heredó, pero estimo que fueron entre 15 y 20 millones de dólares. Aunque ni mi hermana ni yo teníamos interés en el dinero, eso fue un alivio ya que a mi papá le iba bien y por lo menos sabíamos que no era una interesada. Cuando la conocí por primera vez ella era adorable, amable, con buen sentido del humor y en general una persona agradable. Yo estaba feliz de que mi papá por fin haya encontrado a alguien que lo hiciera feliz. Un año después, mi hermana estaba comprometida con otro tipo y estaba planeando su boda. Mi hermana, siendo el ángel que es, incluso con un padre millonario, nunca pidió un solo centavo para su boda. Lo único que le pidió a su papá y a la madrastra es que asistiera. Era su papá después de todo. Ella le dio la invitación a nuestra madrastra y ella le contestó que intentarían asistir, pero que no prometían nada ya que interfería con sus planes de vacaciones. Mi hermana estaba sacada de onda por eso y al final canceló la fiesta y solo dieron sus votos en frente de un juez. Entonces, unas semanas después de que mi madrastra haya roto el corazón de mi hermana, ella y mi papá estaban viajando a Dios sabe dónde y yo y mi hermana estábamos en el cine. Ambos recibimos el mismo mensaje de nuestra madrastra que decía algo así: hola, quería que fueran los primeros en saber que su papá me pidió matrimonio y acepté. El día que la boda de mi hermana se hubiera celebrado, recibimos una invitación a la casa de nuestra madrastra. Mi papá vivía con ella desde hace tiempo. Yo tenía un mal presentimiento sobre esto pero quise creer que nadie sería tan cruel. Pero si ese hubiera sido el caso, no estuviera contando esta historia. Así que adivinaron. La madrastra malvada se robó el día de la boda de mi hermana y se casó con mi papá esa misma mañana y la invitación que recibimos fue a la fiesta de la boda. Ahora, la historia continuará mucho después de esto pero antes quiero destacar algunos momentos que había en el matrimonio de mi papá y mi madrastra. Cosas como, dentro de su casa estaba prohibido mencionar a mi difunta madre. El día que yo cumplí 21 años al parecer fue un gran pecado porque, aunque yo no le pedí a mi padre que recortara sus vacaciones para celebrar conmigo, él apareció de sorpresa. Eso ocasionó que los próximos 5 años, literalmente, cada vez que mi madrastra me miraba, ella me reprendía por haber arruinado sus vacaciones con mi cumpleaños. Ella y mi papá una vez fueron a la casa de la familia y tomaron al perro y lo regalaron sin siquiera consultarme. Y como cereza del pastel, ella siempre estaba intentando poner a mi hermana y a mí en contra uno del otro. Siempre haciendo comentarios en privado a cada uno sobre que el otro era un desperdicio de oxígeno. Entonces, un año después, yo había sido el arrendador de la casa de la familia por 7 años. Se la estaba rentando a mucha gente y usaba ese dinero para poderle rentar la casa a mi papá. El resto lo usaba para darle mantenimiento al lugar. Prácticamente era aceptado que la casa era mía aunque no estaba a mi nombre y que lo tendría cuando mi papá fallezca.
Entonces, una tarde mi papá aparece con un carro lleno de cosas diciendo que dejó a la madrastra malvada y que iba a volver a vivir conmigo. Por culpa de eso, solo tomó un mes para que mis arrendatarios rompieran sus contratos y se fueran. Sí, así de difícil es vivir con él. Terminó el mes y él se volvió a ir a trabajar, dejándome con una casa vacía y aún así esperaba que le pague ese mes de renta. Ni modo papá, tú mismo lo echaste a perder. Él volvió 6 semanas después y volvió a sus viejos hábitos. Nunca llegaba a casa, salía con cada mujer que lo miraba, y luego, de alguna forma volvió con su prometida que había abandonado antes de casarse con la madrastra malvada. Y luego, lo volvió a hacer. Dejó a esa prometida para regresar con la madrastra malvada y se volvieron a casar. Pasemos a la parte principal de esta historia. Amo a mi papá, pero él es un bastardo. Él tenía demasiadas aventuras y llegó tan lejos hasta el punto en el que dejaba que esas chicas se quedaran en la casa familiar conmigo y luego me invitaba a cenar a la casa de mi madrastra obligándome a sonreír falsamente mientras la mujer con la que era infiel estaba escondida en mi casa. Y así pasó por años. Yo y mi hermana le pedíamos que pare, pero a él no le importaba. Además, durante este periodo, mi hermana había tenido a una hermosa hija. Aunque mi papá y la madrastra habían estado teniendo problemas maritales en ese entonces, otra vez él apareció con ella en el hospital y la presentó como la abuela. Los años siguientes, la pequeña unió a mi hermana y a la madrastra, lo que hace esto más trágico. Muchos años después, yo ahora tengo 30 y pasaba por un momento difícil en mi vida. Había perdido a mi prometida en parte porque mi familia no la aceptaba y me hicieron elegir entre ella y ellos. Esto pasaba básicamente cada vez que yo tenía una novia. Mi negocio estaba pasando por un mal momento también, yo había perdido todos mis ahorros intentando salvar a mi hermoso perro de una enfermedad rara. Aparte me habían acusado falsamente de hacerle daño a una chica. Básicamente estaba al borde de darme cuello. Y para rematar, mi papá había dejado a la madrastra otra vez y se volvió a mudar conmigo. Para empeorar las cosas, él no volvió solo, volvió con su amante asiática, una mujer que no sabía ni hablar nuestro idioma y se comunicaban por el traductor de Google. Toda la situación era horrible. Para entonces, la madrastra estaba teniendo su propio quiebre mental y llamaba a mi hermana tratando de averiguar por qué mi papá la había dejado. Mi hermana se hartó y me llamó llorando diciendo que ya no podía guardar el secreto. Sabía que la única forma de deshacerse de la madrastra era diciéndole la verdad sobre las aventuras de mi papá. Yo, por otro lado, nunca aprendí a aceptar a la madrastra, pero aún así sabía que el comportamiento de mi papá no era correcto. Finalmente le dije a mi hermana que le cuente de las infidelidades. Ese fue el peor error de mi vida. Al saber esto, la madrastra se puso un nuevo propósito en la vida. Ella no solo se vengaría de mi papá, sino que se vengaría de todos los involucrados. Su primera misión era descubrir quién era la mujer que actualmente se estaba quedando con él y para eso recurrió a mí. Yo había estado tan molesto con mi papá por toda esta situación que ni siquiera había vuelto a casa desde que él se volvió a mudar conmigo. Había pasado 3 días, incluyendo Navidad, conduciendo sin destino y durmiendo en mi auto. Así que, cuando la madrastra me llamó, yo le dije quién era la mujer que estaba con mi papá. Solo había un problema con esto. Mi papá había presentido que yo lo traicionaría y me dio información falsa y a los ojos de la madrastra yo le di información falsa a propósito. Después de esto, mi papá me mandó un mensaje diciendo que yo ya no era su hijo. La mujer en realidad era una masajista de un spa al que mi papá y la madrastra iban a menudo. No tengo idea cómo se enteró de esto la madrastra, pero se apareció en el spa y empezó a gritar y amenazar con demandar. Incluso empezó a seguir a la amante de mi papá. Ella se niega a admitir que fue ella, pero unos días después, alguien envió fotos traviesas de la amante de mi papá a su jefe y la despidieron. Para entonces mi papá ya se había aburrido de ella y había empezado a reconstruir su matrimonio con la madrastra. Aparte, la amante de mi papá había desaparecido de la faz de la tierra. Ya había mencionado que a la madrastra le gustaba alardear de las conexiones que tenía con la mafia gracias a su difunto esposo político y que abiertamente nos había dicho que podía hacer desaparecer a personas. Unos meses después yo seguía sin saber nada de mi papá y no tenía idea de que ellos habían regresado. Me enteré de esto cuando volvieron a poner la relación en Facebook. Esto me impactó, pero aún no era nada. Yo seguía en dificultades financieras gracias a mi periodo de mala suerte y entonces recibí un mensaje. Resulta que la madrastra ya no se sentía a gusto en su casa porque mi papá había conocido a su amante en el spa que estaba cerca de ahí. Por lo tanto se irían a vivir a la casa familiar y yo tendría que sacar a todos los arrendatarios e irme yo mismo. Yo había vivido en esa casa por 19 años. Para empeorar todo, me enteré que la madrastra iba a demoler la casa y construir una nueva en el terreno. Yo estaba destrozado. Ese lugar significaba mucho más para mí que nada en el mundo y ella lo destruiría.
Sin embargo, fueron tan amables de encontrarme un nuevo lugar donde quedarme después de que me echaron. El lugar era horrible, era el tipo de lugar donde te asaltan gratis si sales de casa en la noche. Sin embargo, ese era el único lugar que me podía costear. El papá del año y la madrastra me dejaron empacar todo lo de la casa, todo lo que mi mamá había dejado. Pero el lugar donde viviría ahora no tenía espacio para ninguna de esas cosas, así que la mayoría terminó en la banqueta. Para la madrastra esto fue muy placentero, ya que siempre tuvo un odio hacia mi mamá que ni siquiera conoció nunca. Esa fue su venganza contra mí. Para mi hermana tenía otros planes. Una vez que mi hermana expuso la infidelidad de mi padre, ella no perdió tiempo en decirle a mi papá que ella lo delató. Mi papá, siendo el egoísta que es, nunca vio que él era el de la culpa y no le había hablado a mi hermana desde entonces. Incluso dejó de hablarle a su nieta. Eso pasó hace 2 años y aún no le habla a ninguna de las dos. Yo una vez lo enfrenté por esto, pero él solo me dijo que yo no tenía idea de lo duros que han sido estos 2 años para él. Más tarde salió a la luz que la madrastra le controlaba el teléfono y le había estado borrando cualquier mensaje que mi hermana le enviaba. Sobre que todo esto había sido duro para él, no era mentira. Aunque mi papá había ocasionado todo esto, me sentía mal por él. La madrastra nos había quitado lo que ella creía que era lo más importante para nosotros. En mi caso era la casa y todos mis recuerdos. Con mi hermana era la relación con su papá y con mi papá era su libertad. Ella le había quitado todo tipo de privacidad y libertad que él tenía. Ella tenía control sobre sus cuentas de banco, le revisaba los mensajes, borró a todos sus amigos de Facebook y lo hizo perder su trabajo. Incluso la casa nueva que construyeron no tenía puerta en el baño. Fue perturbador y muy triste de ver. Esta historia en realidad no tiene un final. Mi hermana ya dejó de intentar comunicarse con mi papá y las pocas veces que yo lo he visto ha sido bajo estricta supervisión de la madrastra malvada y que normalmente termina en peleas donde ella me dice el estorbo que soy en la vida de mi papá. Aunque mi papá no es un santo, es mi papá y siempre lo he amado. Pero ahora es un prisionero. Es muy triste.